y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica. Hola mis hermanos, qué alegría poderles saludar, soy el Padre Luis Toro. Necesito escuchar Huella Católica, Juan Martínez. Dios de los cielos les bendiga y les guarde, sigan adelante. La palabra de Dios nos ilumina, es el camino a seguir en medio de tantas tinieblas que le rodean. Bienvenidos hermanos a su canal José Garro Apologética. Hoy, pues una vez más estamos aquí trabajando y tengo el gusto de contar nuevamente con el apologista Mónico Vázquez. Mónico, bienvenido, muchas gracias por estar en este canal nuevamente. Gracias, hermanito José Garro, por recibirme y a los hermanos suscriptores también por haberme recibido aquí. Aquí con un calor horrible. Sí, acá, bueno, yo estoy transmitiendo desde Sarapiquí, en la provincia de Heredia, Costa Rica, y sí, aquí está también muy fuerte la temperatura. Y bueno, ya ustedes me conocen, soy de la parroquia El Buen Pastor, Río Sarapiquí. Saludo al padre Félix y al padre Gravy. Y a la comunidad. Yo pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción de Juncos. Saludos al párroco Ángel, que es nuevecito. Llevamos solamente un mes estrenándolo. Bueno, que el Señor lo guíe. Y saludos a la comunidad de Ticari, que generosamente me colabora en el ministerio. El hermano Luis Lisboa se va a incorporar más adelante en la transmisión, ¿verdad? Él nos va a acompañar en este tema. Y para poner en contexto a los hermanos, nosotros originalmente hicimos un programa que decía que la salvación se puede perder. Aquí está ese enlace, se los dejé en la descripción. Y después hubieron unos muchachos calvinistas que, según ellos, nos intentaron refutar ese programa, cosa que no es así. Pero sí aprovechamos la oportunidad como para dar una catequesis a partir de lo que ellos dijeron, ¿verdad? Y entonces tenemos una primera parte de lo que hicimos. También les dejé la descripción aquí en el canal, el link en la descripción, perdón. Entonces, hoy tenemos la segunda parte de esa respuesta a estos muchachos. No nos interesa tanto hablar del canal o de ellos, sino tomar los argumentos y pues hacer una catequesis que básicamente es que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestra libertad. Dios respeta el que podamos apartarnos o no del camino. La salvación es un proceso, es un camino. San Pablo dice, yo no lo he alcanzado ya, prosigo a la meta, dice en Filipenses 3. Y la Biblia constantemente nos invita a perseverar, a perseverar, a perseverar. Entonces, la salvación es un proceso en el cual en tu libertad te puedes apartar, ¿verdad? Y Dios no exime de responsabilidad al ser humano. Entonces, en ese sentido, decimos que la salvación se puede perder o caer de la gracia santificante. Pero aquí, Mónico, le voy a dar la palabra para que continuemos con el video. Los que quieren ver el contexto pueden revisar los links que le dejé en la descripción. Adelante, Mónico. Así es. Bueno, estuvimos hablando la última vez con respecto a ese tema. Comenzamos hablando sobre la salvación se pierde o no se pierde. Y tuvimos que por obligación introducir lo que es la justificación según el entendimiento de la iglesia primitiva, que es la iglesia católica, versus lo que es la justificación en el entendimiento según los reformados o la innovación de lo que es los deformados. Bueno, disculpen que lo diga, pero es que en sí es una deformación de la doctrina. Inclusive, estos hermanitos pues estuvieron presentando varios argumentos, incluso utilizaron a Claraval, creo que se llamaba el santo, y utilizaron varios, un padre, que creo que fue un padre de la iglesia, creo que fue Clemente Romano, con respecto a tratar de ellos indicar de que su doctrina proviene desde los padres de la iglesia y que, bueno, sí, siempre se ha creído así. Bueno, yo demostré utilizando los mismos argumentos y el mismo padre de la iglesia y el mismo santo, de que no es así. Incluso el documento que utilizamos de Claraval, que se titula la libre albedrío y déjame ver si me acuerdo, es para no caer en el error, se llama Tratado de la Gracia y el Libre Albedrío de San Bernardo de Claraval. Habló de muchas cosas muy interesantes
contraria a lo que ellos estaban indicando en su video, incluso muy parecida a lo que la Iglesia Católica todavía indica ahora. Que obviamente habla del libre albedrío, que el libre albedrío sí estuvo afectado, que cuando se da la gracia y comienza a tener la gracia restituye el libre albedrío y la voluntad del hombre debe de cooperar con la gracia para entonces tener... Bueno, hablamos de muchas cosas, tuvimos un buen rato hablando de Bernardo Claraval y evidenciamos también utilizando el sínodo de Dort, un sínodo protestante, especialmente en los capítulos, en los artículos 4 y 5, si no me acuerdo. 3, 4 y 5 me parece. Sí, no me acuerdo, sí, algo así. Te voy a decir ahora cuál es el artículo. Hablamos del sínodo de Dort sobre... presentamos a San Agustín, que es el Tratado de la Fe y las Obras, un artículo muy extenso que lo dimos para todo el contexto para que no se dijera y se diera excusa de que están sacando de contexto. Bueno, trae un contexto bastante grande de lo que estaba hablando sobre la fe y las obras de San Agustín, y hablamos del sínodo de Dort, el artículo 16, el artículo 15 y el artículo permíteme, el artículo 16 y el artículo... ¿Dónde está el otro artículo? De hecho, Mónico, quiero Sí. decirle a los hermanos que ese programa, gracias a Dios, a usted y a Luis, fue un excelente programa. Es un poco extenso, pero para los hermanos que se quieran formar en estos temas, se los recomiendo. No porque sea en mi canal, pero se los recomiendo mucho. Digamos, la exposición de Luis y Mónico fue muy buena. Son estos tipos de programas que los católicos también deberíamos sacar el rato para verlos, para compartirlos, para formarnos. Nos gustan mucho los debates. Yo hago debates, Mónico hace debates y está genial, pero no solamente debates, hermanos, también veamos y apoyemos este tipo de programas de catequesis tan profundos, que son los que nos enriquecen, que son los que nos hacen crecer, ¿verdad? Entonces, el tema estuvo interesantísimo, como sé que va a estar en este programa. En el día de hoy, claro. El día de hoy, hablando sobre este tema de que la salvación sí se puede perder. Y pues, desde ya, hermanos, no les había dicho, pero dejen su like y vayan compartiendo este video, ¿verdad? Muy importante. Adelante, Mónica. Sí. Hablamos del artículo 16 del sínodo de Dort y introducimos también el artículo 4 y el artículo 5 del sínodo de Dort, donde especialmente el artículo 5 aceptan ellos de que los elegidos, o sea, los que son creyentes, pueden merecer la sentencia de muerte por pecar. O sea, pues, ellos si pecan pueden cometer pecado. Incluso en el artículo 4 lo dice, dice, si no hacen esto, no solo pueden ser arrastrados por la carne al mundo y a Satanás, haciendo referencia a que deben de estar orando, deben de estar evitando las tentaciones, todo eso, obviamente indicando de que es necesario la obra, la perseverancia, la acción del hombre mismo para poder evitar todo esto. Y que sin embargo, como dice en el artículo 5, a causa de tan horribles pecados ofenden a Dios, se merecen la sentencia de muerte, entristecen al Espíritu Santo, suspenden el ejercicio de la fe, hieren severamente la conciencia y algunas veces pierden la conciencia de la gracia por un tiempo. Ellos aceptan de que en sí hay una caída, ellos pierden ese estado donde se supone que estaban anteriormente, pero obviamente indicamos que ellos no van a aceptar de que pierden la salvación por su teología del pulir y cuestiones que ellos hablan. Tal vez si le decimos a las personas, a los que no saben qué es el signo de Dort, perdón, del que hablas, o lo que estás mencionando. Para sí, que eso es un sínodo que celebró algunos reformados, fueron unos cuantos reformados, en el cual pues hicieron unos artículos como un resumen, es como un catecismo, vamos a decirlo así, de las creencias que ellos tenían bajo lo que era la reforma protestante con respecto a la justificación y a la salvación. Eso fue lo que mayormente, yo creo que eso fue a Alemania, si no mal me acuerdo, déjame ver dónde fue. Me parece que no recuerdo, me parece que fue en Holanda más bien, me parece. No creo sé que si... sí. En Dordrecht, Holanda, sí. Dordrecht, eso fue en el 1618.
Y me parece que ellos estaban respondiendo a los arminianos, me parece. Correcto. Si ellos estaban respondiendo a los arminianos, porque los arminianos obviamente ya le estaban comenzando a refutar, que por cierto, todavía eso es una pelea eterna que tienen ellos entre los arminianos y los calvinistas. Así que es una pelea que todavía sigue. Y deben saber los hermanos, deben saber los hermanos que calvinista y arminiano, más que una iglesia, es una corriente teológica. El protestantismo, entre parte de su montón de divisiones que se tiene, ¿verdad? Entre un montón de cosas, hay protestantes que creen que la salvación no se pierde, como los calvinistas, y hay protestantes que creen que la salvación sí se pierde, como los arminianos. Claro, los arminianos tienen otros errores. Nosotros, como católicos, la iglesia, la única iglesia de Cristo, sabemos y entendemos que la salvación sí se puede perder, porque te puedes apartar del camino. Correcto. Y dentro de la misma teología calvinista hay también unos niveles también que pues, entre ellos mismos se atacan, que son los hipercalvinistas, están los neocalvinistas, que ellos cogen algunos puntos de los términos del tulip y esas cositas, pero bueno, es una pelea eterna también que tienen ellos dentro del mismo, de esa misma teología. Obviamente por discrepancia que tienen entre sí y los malos entendidos que tienen con respecto a las Sagradas Escrituras. Y estuvimos hablando también de algunos textos, presentamos algunos textos como lo que era Juan 15 y la parábola de los talentos, que evidenciaban cómo sí se podía perder la salvación. Inclusive nos detuvimos un poquito más adicional en la parábola de los talentos, porque ellos tres indicaron que esa parábola no habla con respecto a la pérdida de salvación, pero bueno, yo demostré que sí, especialmente el texto cuando dice siervo malo e inútil, sabiendo que yo recogía donde no sembré, bueno, todo eso, ustedes saben lo que estamos hablando, que son la parábola de los talentos, y a lo último le dice, y a este siervo inútil, este siervo perezoso, que es lo que está diciendo, este siervo perezoso, tírelo afuera al rechinar de dientes, rechinar y el fuego, rechinar de dientes y el fuego eterno, algo así, no me acuerdo exactamente cómo dice. La cuestión es que es una alegoría lo que es el infierno, porque el contexto está hablando en sí de lo que es el juicio final. Y hasta ahí nos quedamos. Creo que hasta ahí nos quedamos, si no mal me acuerdo. Hablamos de Santiago, capítulo 2, creo que fue, capítulo 1, si no mal me acuerdo, déjame buscar el texto, donde Santiago nos presentaba, Santiago 1, 13 al 22, donde Santiago nos presentaba cómo podemos ser seducidos por la propia concupiscencia y no como dicen ellos que Dios lo permitía y todas esas cuestiones, que en sí es que el hombre siente atracción por la concupiscencia hacia el mal y cuando se considera pecado es cuando ya tú consumes, como dice Santiago 1, 3 al 22, dice sino que cada uno es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después de la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado. ¿Ves? Cuando ha concebido. Y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Ahí cuando nosotros hablamos de la muerte, obviamente nos referimos al sínodo de Dar otra vez, en el artículo 5, donde ellos hablaban de que tienen muerte también. Por tanto, si tienen muerte, están apartados de la gracia y la santidad de Dios y por tanto han perdido la gracia. Así es, aunque siempre y constantemente hemos indicado de que está la gracia habitual, que es la que siempre está llamando a la conversión, pero va a depender de que el hombre decida poder arrepentirse y regresar a donde estaba anteriormente. Hasta ahí creo que nos quedamos, si no mal me acuerdo. Así es, tú me indicas si pongo el video en pantalla donde... Sí, vamos a ponerlo. Yo creo que en el día de hoy no va a ser tan largo el video, espero que no. De todas maneras, pues si esto es un extracto, ¿verdad? Yo creo que nos va a hacer falta otro programa, pero es tanto escuchar a estos muchachos, pues que quedaron muy ardidos con nuestro programa. Debo decirlo y lo vuelvo a decir por enésima vez, no hay un texto en la Biblia que diga salvo siempre salvo, ustedes nunca van a perder la salvación.
Eso no es bíblico. Lo que la Biblia sí dice es, no descuiden una salvación tan grande, Hebreos 2:3, cuiden su salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, perseveren hasta el fin, Mateo 24:13 y otros más. La Biblia siempre me habla de no descuidar la salvación. ¿Por qué voy a descuidar? ¿Por qué me invitan a no descuidar algo que no se pierde? Bueno, Mónico, adelante. Así es. Vamos a ahora ver esta parte. Yo creo que va a ser un poquito extensa porque hay que coger todo lo que ellos están diciendo con respecto a un comentario que yo dije, varios comentarios que yo dije en el video que estaba con el hermano José Garro, que es el primer video que ellos están refutando. Ustedes me dirán si se escuchan o no, hermanos. Me dirán si se escuchan o no. Bueno, Mónico Vázquez en el minuto 4:02 dice lo siguiente. Ellos creen, está hablando de los calvinistas, ellos creen que la justificación, por ejemplo... ¿Se escuchó? Ahí los hermanos en el chat que nos indiquen si se escucha el video. Yo creo que sí. Pero los hermanos en el chat, que por favor nos indiquen. Nos informen si se oye bien, no se oye un eco. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Sí, vamos. Gracias, Entonces, hermanito. Es un punto ya puesto en el tiempo, ya ellos fueron justificados y así seguirán porque fue declarado así, fue declarado por Dios. Ellos indican que son una declaración nada más, o sea, una mera imputación. No hay un cambio intrínseco ontológico, palabra rebuscada de don Mónico Vázquez, ¿ya? Pues Dios no se puede echar para atrás de esas promesas, de lo que él declaró, muy parecido a lo que creen los pentecostales, pero un poquito diferente. Nos comparan los pentecostales. Ay, madre mía. vamos a ver por qué razón yo los comparo con los pentecostales. Y lo voy a explicar ahora rapidito. Esto de la justificación, tanto luteranos, anglicanos, bueno, todo lo que vienen de la reforma protestante, ellos lo creen. Esto que yo dije, que eso se llama la justificación extra nos, o sea, fuera de lo que es la persona misma, extra nos, no solamente lo creen los calvinistas, lo cree todo lo que, bueno, no, quizá a lo mejor una excepción, pero por lo menos hasta donde yo sé, luteranos, anglicanos, presbiteranos, metodistas, pentecostales, todos creen esto mismo que yo puse, que yo estaba diciendo, y lo voy a demostrar de que es así. Tal vez nos explicas qué es la salvación o la justificación extra nos para los hermanos. Sí, ya mismo lo voy a explicar, tranquilito, hermano, tranquilito, ya mismo lo voy a justificar. Vamos a continuar. Ya, vamos a refutarlo que se lo merece. ¿Ya? Bueno, Mónico Vázquez no cree la justificación por imputación, ¿ya? Pero mira lo que dice la Biblia. Ok, aquí vamos a aclarar algo. Nosotros no creemos en la justificación por imputación como lo creen los protestantes. Nosotros creemos que sí hay una imputación, pero es porque hay una infusión. O sea, me explico. Imputación es lo mismo que declaración. Nosotros creemos que el hombre es justo o Dios lo declara justo, no porque hay una declaración solamente, sino porque hay un cambio intrínseco dentro de la persona misma. Como nosotros decimos en nuestra teología, nosotros creemos que la justificación es un cambio de un estado que estaba hacia otro. No solamente, y ese cambio es desde todo, lo interno. Desde lo interno mismo, desde adentro hacia afuera. Ustedes verán más adelante cómo ellos están indicando de que ese cambio ellos lo creen que es solamente la santificación, y lo verán ya mismo que es así. Pero porque la Biblia, creemos en un cambio desde adentro porque la Biblia habla de que nacemos de nuevo, del hombre nuevo. Sí, somos criatura totalmente nueva. En Cristo Jesús. Y lo que él, cuando él lo que él dice es porque acontece. O sea, es verdaderamente acontece. Por ejemplo, él dice, hágase la luz aparece. Si él te dice a ti, eres justificado, eres justo, es porque hay un cambio totalmente interno y nos hace justo. A diferencia de ellos, que ellos creen que la justificación es extra nos. Y eso lo voy a evidenciar y va a haber eruditos que lo van a decir. ¿Okay? Entonces, cuando ellos dicen que es una imputación, es algo meramente externo. O sea, externo, algo declarativo. Te declaré justo, pero dentro sigues igual.
Sí, ellos utilizan mucho lo que hacen los presos, o sea, los que están presos. Aparece un juez y hay alguien que está cogiendo una condena por un asesinato, lo saca de la cárcel y él declara y dice, tú eres inocente. Así. Pero no hay nada que, o sea, no lo lleva un psicólogo, no lo lleva, o sea, no hay una ayuda para que esa persona pueda cambiar su estilo de vida. ¿Qué va a suceder? En sí no hay un cambio intrínseco, no ocurre nada dentro de la persona para que lo que va a hacer la persona es, para no ir a la cárcel, pues entonces trataré lo más posible de no caer otra vez en asesinato. Pero si yo caí, pues entonces no soy elegido de esa declaración. Entonces, como es una declaración de Dios solamente externa, lo que Dios declara no se puede echar para atrás. Por tanto, ellos dicen, por esa razón es que ellos dicen que la salvación no se pierde. Sobre esto había un ejemplo muy fuerte, no me acuerdo quién lo daba, y perdonan los hermanitos, que era como poner nieve sobre estiércol. Eso ya mismo vamos con eso, ya mismo. Bueno. ya mismo. Vamos a seguir escuchando. Y le dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien. Así que no solamente somos justificados por fe, también somos justificados por gracia. ¿Ya? Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados. Entonces, no es una idea calvinista que estamos ya justificados. Está en la Biblia, don Mónico Vázquez. Ese texto es muy interesante. Escuchen bien. Le falta leer su propia Biblia. ¿Ya? Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No por él y mi voluntad, no por él y mi perseverar. ¿Ya? Bueno, vamos a parar aquí un momentito porque es muy interesante. Primero, este texto es muy interesante y lo quiero probar. Quiero hablar sobre eso. Ustedes están escuchando cómo ellos hablan de que no solo es pura fe, sino también por gracia. Bueno, la Iglesia Católica también lo cree. O sea, nosotros sabemos que es por gracia y por fe. El problema es que ustedes dicen, o sea, ellos dicen los calvinistas que es por sola fe, que no hay nada que ver la voluntad. Ya ustedes que están escuchando que la voluntad del hombre no lo están tomando en cuenta, para nada. O sea, la obra del hombre no lo están tomando, pero el Sínodo de Dort dice que sí. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la fe es la respuesta libre del hombre. Exacto, sí, no, claro, eso lo dice. Y tuvimos en el video anterior, evidenciamos cómo la Iglesia Católica cree que la justificación inicial, o sea, esa primera justificación que nos está dando, es totalmente monergista, vamos a decirlo así. Esa palabra lo utilizan ellos, pero nosotros no lo utilizamos. Esa es sin ninguna obra que el hombre haga. Es el primer momento. Sí, el problema es durante el proceso, porque como ya indicamos, nosotros creemos, como dice la Biblia, que hay un cambio intrínseco adentro y ese cambio no es en el momento, sino es por un proceso. Monergista, para los que no saben, significa que es solo de parte de Dios el primer momento, solo acción de Dios. Acción de Dios. Después en el camino viene el sinergismo, que ya es la acción de Dios y la respuesta libre del hombre, de seguir o de apartarse. Y ya vimos bien claramente como Bernardo Claraval, San Agustín y Clemente Romanos indicaban que esa justificación inicial lleva un proceso hasta tu juicio final, hasta el justo juicio de Dios. Y eso conlleva una cooperación del hombre. Bien. De hecho, el problema que tienen mayormente los calvinistas es que separan la santificación de la justificación. La Biblia no me lo presenta así, no lo separa. Sí hay una diferencia, pero no lo separa. Por eso, porque lo que sucede es que es un proceso constante. Comienza con el perdón inicial, que es a causa del bautismo, se perdona el pecado original, se perdona todo pecado si es una persona adulta que haya, pero durante este proceso, después, por causa de la inclinación del hombre, que es la concupiscencia, como dice el Sínodo de Dort, como dice la Iglesia Católica también, el hombre va a pecar, entonces por tanto tiene que arrepentirse, y ese arrepentimiento es otra vez una justificación, porque tienes que perdonarte el pecado y tienes que volver a perdonarte y tienes que seguir pidiendo perdón para que te lo perdone. Para eso está la confesión.
obviamente, a causa de esta teología de ellos descartan la confesión porque ellos creen que solamente es un punto en el tiempo, y es por este texto, un malentendido con este texto. De hecho, Vamos a... nada más una cosita Sí. para que nuestros hermanos católicos lo tengan claro. Somos salvos por gracia, eso es doctrina católica. ¿Qué significa eso? Que la gracia es un regalo de Dios, es voluntad de Dios. Accedemos a esa gracia por medio de la fe, en eso estamos de acuerdo, pero una fe viva, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, a veces quería como hacer esa acotación. Vamos a poner aquí otro aporte que nos tiene Mónico. Si ustedes ven, hablaron de Romanos 5:9. Romanos 5:9, ellos dicen, no, ya somos justificados, ya no podemos hacer justificación. El problema es cómo ellos entienden esto de Romanos 5:9. Esto no es. Ok. Perdóname. Que lo tenía bien chévere y ya lo perdí otra vez. Perdóname, déjame sacarlo para buscar el texto aquí. Sí. Y compartir este video. Usted me indica cuando está listo, Mónico. Claro que sí, hermano. Recuerden dejar su like, compartir este video en sus redes, apoyen a la evangelización, apoyen este canal. Este video después se subirá también, creo, Huella Católica, ¿no? Aquí. Y pues si tienen alguna pregunta, Mónico, pues ahí se la pueden poner en el chat también, pero trataríamos de ahora sí. las dudas que tengan sobre este interesante tema. Hermanos católicos, hay que formarnos, y estos temas son muy importantes. Porque de ahí pueden también confundir a la gente. Bueno, ya está aquí la presentación. Claro. Como estaba indicando, ellos utilizan mucho lo que es Romanos 5:9 y dicen, ve, aquí está diciendo que ya nosotros somos justificados, fuimos justificados, así que no hace falta hacer más nada. O sea, es como ellos entienden de que este texto evidencia de que... Perdón, acaba de entrar el hermano Luis Lisboa. Hermano Luis, bienvenido, gracias por entrar. Saludos. Bendiciones, ¿cómo andan? Bendiciones. Todo bien, con calor. Hermano Mónico, hermano Garro, bendiciones a todos los que están ya comentando, están escuchando ahí, a nuestros queridos hermanos que están exponiendo. Disculpen la demora, es que yo hice un lío bárbaro, mezclé dos programas ahí más o menos con los horarios. Es que como todos tienen diferente horario, es complicado a veces coordinar el horario y tener en cuenta que allá son 3, acá son 2, acá son 1, y bueno, hice un relajo ahí, pero aquí estoy. Ese es el problema de vivir en un planeta Tierra redondo. Sí, lo siento por los terraplanienses, pero bueno. No, pero de todas maneras, lo importante es que llegó, y gracias por estar aquí. Ahí vas a escuchar de lo que está hablando Mónico para que igual participes y aportes sobre Romanos 5:9. Adelante, Mónico. Muy bien. Ellos hablan de Romanos 5:9, dicen que esto es un auristo, ya nosotros fuimos perfectos anteriormente, ya estamos justificados y eso es un auristo perfecto y por tanto ya eso no cambia. Voy a demostrar de que el auristo perfecto no indica que en el proceso o tiempo después cambie. Puede cambiar. Incluso puede incrementar más eso es lo que es la justificación. Miren qué interesante. Romanos 5:9 dice, con cuánto más razón, pues justificado ahora, este es el auristo, por su sangre seremos por él salvos de la ira. Este auristo es un acto pasado y completo. Nosotros, la Iglesia Católica, creemos que es un acto completo. Incluso cuando nosotros decimos que en el bautismo somos bautizados y perdonado el pecado original, o si en el caso de los adultos no está bautizado el pecado original y los pecados de acción, es un acto del pasado y completo. O sea, eso ocurre completo. En ese momento ahí sí ocurre ese perdón. ¿Okay? Esto no significa que no pueda ser alterada para bien o para mal.
por lo que hacemos. Decir que un acto se ha completado no implica necesariamente que no sea posible un mayor desarrollo o cambio. Y eso lo vamos a demostrar con el texto que ellos utilizan mucho y que ellos están de acuerdo de que esto es un proceso, que es de 1 Corintios 6:11. Y dice, y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados. Esta palabra santificación, santificados, es un auristo perfecto también, completado. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La santificación entonces es un tanto una acción pasada completa como algo que los creyentes pueden aumentar o de lo cual puede alejarse a causa del pecado. Y esto los calvinistas lo saben y lo indican y así mismo lo afirman. Hermano, perdón, sí. Nada más tal vez si nos explicas qué es un auristo perfecto para que los hermanos... Eso es lo que estoy diciendo. Un auristo es una acción completada, pasada, completa, perfecta. Eso es lo que significa un auristo. Que es una acción pasada, completada, perfecta. Eso es lo que significa. Si el uso que hace Pablo del auristo con respecto a la santificación no excluye el progreso o el retroceso, ¿por qué deberían hacerlo con respecto a la justificación? Y eso ellos lo entienden porque hay varios textos que hablan sobre la santificación en pasado, santificación en futuro. O sea, el verbo lo utilizan como pasado, presente y futuro. Saqué la de eso, hermano, te lo doy otra vez. Pasado, presente y futuro que están en ese aquí está. ¿Okay? En esos verbos, están en esos verbos ya, y al estar en esos verbos, no lo ponga todavía, hermano, no lo ponga todavía. Pero entonces... Está indicando de que ese auristo ya, claro, fue una acción completada en el pasado, pero si lo vemos en ese mismo verbo, lo vemos en una acción futura, o sea, seremos justificados, está indicando de que hay un proceso. Y ellos están de acuerdo de que en la santificación sería un proceso. Por tanto, en la justificación, si es un auristo, ya tiene una acción pasada, completada, que nosotros lo creemos. ¿Podrá haber un cambio o se hará una referencia de esa justificación futura, por ejemplo, o una justificación progresiva? Claro que los hay. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 2. Si buscamos Romanos capítulo 2. Quiere decir que entonces el acto de la salvación, de la justificación, sí, fue completo, se dio. ¿Sí? Pero no quiere decir que no puede haber un cambio o puede haber un desarrollo progresivo, o sea, mucho más elevado, recordando que la Biblia me presenta a mí que la justificación es un cambio de un estado a otro, y ese estado en el cual nosotros estamos nos va haciendo cada vez más a imagen de Cristo, cada día más y cada día más, y nos sigue creciendo y creciendo más. Eso es lo que está indicando. En Romanos capítulo 2 dice el texto, déjame ver si lo encuentro por aquí. No sé si Luis quiere aportar algo. Sí, que vaya aportando algo, sí puede. Ok, sí, de hecho la palabra justificación, esa palabra, ¿no? Justificación, es una palabra que indica un proceso necesariamente, un proceso de justificación. Y no es, aunque muchas veces se puede usar un término, podemos decir que puntual, conjugado en un, podemos decir perfecto, ¿no? No quiere decir que no se pueda entender como algo progresivo. De hecho, en la Biblia muchas veces lo vamos a ver conjugado en futuro o lo vamos a ver conjugado en un tiempo presente continuo. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos varios verbos que aparecen a veces como en un perfecto pasado o en un presente continuo o incluso en un conjugado en futuro. La pregunta es, ¿la Biblia se contradice? ¿Por qué Pablo usa muchas veces el término justificar como algo, podemos decir, conjugado en perfecto pasado, pero a veces lo usa en tiempo presente y dice estamos siendo justificados, o incluso dice
para ser justificados en el futuro. ¿Por qué? ¿Acaso Pablo tiene algún problema de disforia o algún trastorno? No, no. Es que nosotros mismos también, en nuestra lengua, solemos a veces usar palabras, ¿verdad? Que no necesariamente quiere decir que porque muchas veces la conjuguemos en el pasado, quiere decir que todo quedó allí en el pasado. Sino muchas veces tiene que ver con el contexto, exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Tenemos que verlo a la luz del contexto, de la idea, y no simplemente limitarnos a si el verbo es un verbo perfecto, continuo, del pasado, del presente, del futuro, etcétera. Nosotros tenemos que ver la idea general, ¿no? Por eso es que un buen estudiante de la Biblia, de la hermenéutica, no solamente estudia o trata de sacar, vamos a decir así, ¿no? Los conceptos teológicos de la morfología o de la sintaxis. Hay mucho más en la lengua. Por ejemplo, vamos a hablar de la dinámica del texto, ¿verdad? La semántica tiene, la lingüística tiene todo un conjunto de herramientas. La semántica, ¿verdad? Vamos a decir así, ¿no? Como el texto pragmático. La pragmática es como, ¿cómo puedo explicar? La pragmática es como una visión ya más completa. Ya habiendo desarrollado un estudio de los verbos, de la semántica, de la morfología, ¿no? De las oraciones, después se ve desde la pragmática. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la pragmática, o sea, desde el contexto, uno incluso puede entender si el verbo, aunque esté conjugado en presente, de alguna forma también puede estar apuntando hacia algo progresivo. Eso viene a ser como la pragmática. Y en este caso de la justificación, nosotros, si lo vemos desde una visión más desde la pragmática, nosotros vamos a entender que la justificación, la salvación y la santificación es algo progresivo en el cristiano. Es progresivo, aunque muchas veces se usa un verbo pasado, pero tenemos que reconocer que se usan verbos presentes y tenemos que reconocer que también se usan verbos futuros. Así es. Incluso, dígame, va. No, que le iba a decir que tiene uno que ver el pensamiento de San Pablo. Yo lo he dicho varias veces en Filipenses 3, que dice San Pablo: no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero prosigo a la meta. Me decía un protestante: sí, pero es que ahí está hablando de ser perfecto. Y le dije yo: ¿y dónde alcanzamos la perfección plena? ¿En dónde? En el cielo, cuando estemos salvos. Entonces es un proceso, porque nada manchado entra al cielo. Adelante, Mónica. Sí, incluso la palabra que se utiliza en Romanos 5:9 para justificación es dikaio. O sea, que esa palabra, si no mal me acuerdo, es un auristo también, sí, un auristo pasivo, si no mal me acuerdo, es pasivo. O sea, que no es de nosotros, sino proviene de un agente externo. Pero el asunto, aquí lo que nos está hablando sobre eso, es lo que está hablando en sí es si hay evidencia de que esto de la justificación, aunque siendo un auristo que tiene un efecto del pasado completo, puede haber un cambio o puede haber un crecimiento durante un proceso. Y lo vemos bien claramente en Romanos capítulo 2, versículo... Te lo pongo en pantalla, John. Todavía, deja que está un poquito lenta la computadora. Ah, ok, perdón. Sí, está un poquito lentita. Romanos 2:13. No, vamos a ponerlo porque en sí no quiero sacar la pantalla que tengo aquí ahora. Dice el texto: porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley. ¿Se acuerdan lo que nosotros leímos de Santiago? Que decía que no se conformen. Santiago decía: no os conformáis con solamente escuchar. Santiago 1:13 al 23, creo que es. Santiago 13 al 22.
Dice, poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla. Es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Pablo dice, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. En el versículo 12, mira qué interesante lo dice en el 12, en el anterior. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. En otras versiones dice, porque ante Dios no son justos los que meramente oyen la ley, sino que los cumplidores de la ley serán justificados. Y la palabra que se utiliza ahí es diáquinos, si no mal me acuerdo. ¿Okay? Esa palabra la utiliza dicayo, la misma justificación. Pues entonces, si ya vemos, cuando dice serán justificados, vemos que está poniendo en futuro esta palabra. Y esto quizás los calvinistas tengan una interpretación distinta, pero la gran mayoría de eruditos que yo he podido leer están de acuerdo de que este texto, Romanos 2, están hablando de creyentes, porque él está haciendo una comparación de los judíos que practicaban la ley mosaica, esa ley que era arcaica, versus los paganos que practican la ley de Cristo. Y eso es lo que está haciendo una comparación. Y dicen que los que cumplen esta ley, la ley de Cristo, serán justificados. Entonces, el uso de Romanos 5:9 para justificar una posición calvinista, yo creo que sea lo correcto. O sea, ellos lo que quieren es indicar de que como hay una declaración, eso no se cambia. Esa declaración. Pero bueno, hemos demostrado de que sí puede haber un cambio. Es como decía Luis, que en algunos momentos San Pablo habla de distintas maneras, conjuga el verbo de distintas maneras. Sí. Si puede poner la pantallita, hermano. Sí, no sé si Luis quiere agregar algo. Agregar algo, sí, que si quiere agregar algo más. Sí, voy a leer este pasaje que me parece interesante. Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente. Ya que poseemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. Miren cómo, por eso tienen que entender que en la retórica de Pablo hay estos movimientos de ideas. O sea, los conceptos no siempre se usan de la misma forma. Nosotros vamos a encontrar que Pablo dice que Cristo nos purifica, ¿no? O sea, nosotros seríamos como agentes totalmente pasivos, Cristo nos purifica. Pero aquí Pablo dice que nosotros tenemos que purificarnos. Ahora la pregunta es, para Pablo, ¿Cristo es el que nos purifica o nosotros tenemos que purificarnos? No, es que a la luz de todas las ideas de Pablo, Cristo es el que purifica y nosotros nos purificamos cuando nosotros nos hacemos de la gracia de Cristo, cuando nosotros nos hacemos de la obediencia, cuando nosotros tomamos, ¿verdad?, la gracia de Cristo y la ponemos por obra y la practicamos, nosotros nos purificamos. Pero ¿por medio de quién nos purificamos? Por medio de Cristo. Por lo tanto, decir que Cristo nos purifica y decir que nosotros nos purificamos en Cristo es exactamente lo mismo. Pero entiendan, miren, ya que poseemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo o el espíritu. Y miren aquí, llevando al término la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. ¿Ven que dice llevando al término? Ahora la pregunta es, para los calvinistas, tanto la obra de redención, o sea, santificación y justificación, es algo que Cristo terminó. Porque para ellos es algo puntual, algo que sucede una vez sola. Pero sin embargo, para Pablo, es algo que nosotros tenemos que trabajar y llevarlo a su término. Por eso dice, llevando al término la obra de nuestra santificación
en el temor de Dios. Y es muy interesante porque esto demuestra que Pablo le da cierto movimiento a estas palabras y Pablo perfectamente puede usar la palabra fuimos santificados como estamos siendo santificados, como seremos santificados. También Pablo puede decir fuimos santificados por Cristo, somos santificados por Cristo, pero Pablo también puede decir santifiquémonos. ¿Ven? Todas estas ideas conviven en la teología de Pablo. Entonces, cuando el católico dice que trabaja para la justificación, que trabaja para la santificación, para llevar a la perfección, para llevar a término lo que Cristo inició en nosotros, no está diciendo algo que contradiga a Pablo. Más bien, sigue la misma línea del apóstol Pablo, porque es lo que acabo de leer. Es correcto, y es una evidencia también. Recordemos el texto que hablé de 1 Corintios 6, donde decía que ya estábamos santificados, fuimos santificados, y este texto que utiliza el hermano Luis, evidencia de que vamos a ser santificados, que estamos en un proceso de santificación. O sea, el aurito... Y que tenemos que practicar la santidad. Exacto, el aurito, lo que estoy diciendo es que el aurito no evidencia de que ya fue algo completado en el pasado y que eso no cambia, al contrario, cambia, hay un progreso, hay un crecimiento, y eso pues se tiene que cumplir. Sí, de hecho el auristo en griego, como vos bien decías, querido Mónico, el auristo no es un verbo, podemos decir, perfecto, en el sentido de que no está indicando que algo se hizo y se completó en un punto X. El auristo más bien indica que algo se dio en el pasado, pero que eso incluso puede continuar hacia adelante, ¿no? Es como decir, por ejemplo, bueno, yo el lunes empecé o fui al gimnasio. Yo estoy usando un verbo pasado, pero eso no quiere decir que yo fui una sola vez al gimnasio. La idea es que yo empecé o que voy a seguir esa rutina de ir al gimnasio. Pero yo perfectamente puedo decir, el lunes fui por primera vez, o el lunes comencé, o el lunes visité el gimnasio. Y no necesariamente estoy diciendo que fue por única vez. No necesariamente estoy diciendo que, bueno, fue ahí, punto, y no voy a volver a pisar el gimnasio, ¿no? Exacto. Entonces, cuando dice santifiquémonos, purifiquémonos, es un proceso, y nosotros sabemos que para eso tenemos los sacramentos en la iglesia, la confesión, la Eucaristía, la oración, que es parte de ese proceso. Por eso San Pablo dice, no siendo yo heraldo de muchos, venga a ser descalificado. Sí, porque está hablando del proceso de la salvación, hace una analogía con lo que es la carrera. Y mucha gente dice, no, pero ahí está hablando de descalificación, no está de pérdida. Bueno, si tú estás en una carrera y te descalifican a mitad de carrera, ¿qué perdiste? La meta. Sí, porque al final la meta es la salvación, porque de hecho nosotros sabemos que nada manchado entra al cielo, eso lo dice la Biblia. Y San Pablo, después de ser convertido, después de aceptar a Cristo, después de ser salvo, ya, pensando de la manera protestante, San Pablo después dice que el de los pecadores es el primero, 1 Timoteo 1:15. Entonces yo me pregunto, ¿un pecador tan empedernido como se declara San Pablo entraría al cielo? ¿Así, manchado? No, él entiende que es un proceso que hay que estarse santificando constantemente. Hay un comentario muy interesante de una hermana aquí en el chat, ¿sí?, que tiene relación, Vicky Badilla, es cierto lo que ella dice. Bueno, eso me lo pueden contestar ustedes, pero dicen que solo hay un grupo que se salvan. ¿Cómo saben que son ellos los salvos? No sé, hermano Luis, que fue calvinista, ¿cómo se sentía usted salvo, que usted era de ese grupo? Claro, a ver, el calvinista no dice que se pueda saber quiénes son los salvos. Ningún calvinista va a decir, solo los calvinistas son salvos. No, el calvinista cree que hay católicos que van a ser salvos, pentecostales, bautistas, y no necesariamente se tiene que saber el nombre
de los salvos. Ahora, si vos le preguntás a un calvinista, ¿y vos crees que sos parte de esos elegidos? Y ellos te van a decir, bueno, sí, porque uno lo cree por fe. Y como yo soy cristiano, yo por fe creo que soy parte de esos elegidos. Por fe. Pero yo no puedo dar fe, te va a decir el calvinista, de que Mónico es un salvo o el hermano Garro es un salvo, o mi mamá o mi esposa o mis hijos son salvos. Yo lo único que te puedo decir es que yo soy salvo porque yo puedo hablar de mí mismo y de lo que el Espíritu Santo me dice a mí o me hace sentir a mí. Pero nosotros no conocemos el nombre de los salvos. Como dice Ahora, un hermano, perdón, como sí. dice un hermano en el chat, eso que dices es como dice el hermano, que quizás no son calvinistas radicales los que dicen eso, los más radicales tal vez sí. No. El calvinismo, o sea, los que dicen que... No, yo no conozco sinceramente calvinistas que digan tales cosas. No conozco. Los calvinistas... por lo menos yo tampoco conozco a alguien que diga que, mira, este fulano tal se salva. Lo que sí he escuchado es aquellos que caen en algún pecado grave o algo así. Ah, no, ese no es elegido porque cayó en un pecado. Ese sí yo lo he escuchado. Sí, ahí es donde se divide el calvinismo. ¿Por qué? Porque hay calvinistas que van a decir, bueno, el hecho de que haya caído en pecado no quiere decir que no sea un salvo, porque el salvo también puede caer en pecado. Y hay calvinistas que creen que Judas pudo haber sido salvo, porque ellos creen que una vez que vos sos salvo, no podés perder la salvación, aunque de repente vos cometas pecado. Porque ellos dicen, el hecho de que Dios te haya elegido no quiere decir que vas a tener una vida íntegra hasta el fin de tus días, sino que podés tener caídas y podés levantarte, etc. Pero hay otros que dicen que una vez que vos sos salvo, es imposible que vos caigas, ¿no? Por justamente la perseverancia de los santos, ¿no? Sí. Por eso hay calvinistas de 3 puntos, 4 puntos, 2 puntos. Los que creen en la perseverancia de los santos van a decir que no, que un verdadero cristiano no puede caer en pecados graves, porque creen en ese punto, la perseverancia de los santos. Pero otros calvinistas que no son de los 5 puntos podrían decirte, mira, yo creo en salvo siempre salvo, pero no creo en la perseverancia de los santos. Creo que un cristiano puede ser salvo aunque no persevere en la doctrina. Incluso se puede apartar y ser un salvo. Sí, incluso nosotros leímos en la última video que hicimos, el sínodo de Dort, donde en el artículo 5 lo indicaba bien claramente que sí, que podían caer o tener pecados y todas esas cosas. Incluso lo llaman como pecado de muerte también, o sea, que están en muerte. Pero ahí veo varios problemas. Primero, si nos vamos a la Biblia, no hay un texto bíblico que diga un cristiano no puede caer en pecado grave. Creo, no lo dice la Biblia. Segundo lugar, es como una ilusión muy, incluso, no sé, fanfarronería, no sé cómo llamarlo. Yo soy salvo, soy cristiano y nunca voy a caer en pecado mortal. Esperemos que no, pero ¿cómo sabe usted que no? Yo creo que... Sabrá Dios, ellos caen. Lo que pasa es que hasta que no le toque, entonces no cambien de postura. Porque para mí, ¿qué es eso? O sea, si no le toca, pues tal vez esto me aclara, Luis. Tengo entendido que hay una cierta postura o doctrina del calvinismo que dice que hay personas que creen ser de los elegidos, pero que en realidad no lo son. Fue como que Dios los engañó. No sé si me explico. Pero al final... No. Eso no lo escuché. La verdad que no. O sea, hay un video que el hermano Hugo en su canal lo puso de un muchacho que él dice, mientras yo no sienta el llamado, pues seguiré haciendo lo que estoy haciendo. Claro. A ver, eso sería como una apreciación personal de alguien, ¿no? Uh-huh. A lo que yo voy es que no escuché tal cosa dentro de la teología como teología protestante, ¿no? Por supuesto. Ahora, dentro de los calvinistas pueden haber personas que tengan su apreciación personal sobre algún tema, ¿no? Es que genera muchos conflictos. Vos date cuenta que en el mundo protestante, no solamente calvinista,
no solamente calvinista. Esto se da más en el mundo pentecostal. Dicen, por ejemplo, ¿no? Yo no me bautizo porque todavía siento que no es el tiempo de Dios. Cuando sea el tiempo de Dios, yo me voy a bautizar. Pero ellos van a la iglesia a buscar la prosperidad, la sanidad, todas las bendiciones que se le promete, ¿no? Ustedes saben que hay iglesias pentecostales que prometen bendiciones a los que participan, que tienen campaña de sanidad, campaña de prosperidad. Entonces la gente va, pero la gente no se quiere bautizar porque ellos van por ese marketing, ¿no? Por esas propagandas. Entonces, cuando vos le preguntás y le decís, ¿y por qué no te bautizás? No, es que todavía no siento que sea el tiempo de Dios. Cuando sea el tiempo de Dios me bautizo, cuando Dios me toque. Cuando Dios te toque, ¿acaso Dios está esperando algún día especial para tocarte? O sea, eso es ridículo, ¿no? Es muy ridículo. Pero bueno, son apreciaciones de las personas que están ahí, en ese mundo evangélico, ¿no? Viven de la emoción y del momento, de la conveniencia. Sí, subjetivismo. Incluso el video que yo vi, él era calvinista, venía de una familia calvinista y se metió ateo. Y él decía que él seguiría ahí hasta que siente un llamado, o sea, hasta que sea elegido. Pero bueno, es que es lo mismo. Esto es una evidencia también de cómo el pentecostalismo se parece al calvinismo en algo, en ciertas cosas. Pero bueno. Más emoción. Correcto. Bueno, hermanito, póngame la captura que voy a dar otra evidencia de cómo el auristo puede cambiar también. Muy bien. Hay otro texto muy interesante donde se evidencia que hay un auristo que cambia, que dice en Juan 11:14, Jesús le dice a sus discípulos que Lázaro ha muerto. La palabra usada en este pasaje es apetanén, la tercera persona, singular, segundo auristo, activo, forma indicativa de apotnesco. Bueno, discúlpeme, yo no sé griego, así que la muerte de Lázaro fue ciertamente un acto pasado consumado, y eso fue verdad, pero su condición no era inalterable. ¿Por qué? Después de todo, Jesús lo resucitó de entre los muertos más adelante. O sea, hubo un cambio. Pues eso es lo que estamos evidenciando. O sea, vimos el ejemplo ya de la santificación, vimos el ejemplo de Lázaro y obviamente vimos el ejemplo de la palabra justificación. En Romanos 2 habla de justificación como un tiempo futuro, como que hay que pasar algo para poder llegar hacia el futuro, ser justificado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Cumplir la ley de Cristo. Que eso es lo que está hablando, porque está haciendo una comparación de la ley de Moisés versus la ley de Cristo. Pero bueno, algo que querían decir para poder continuar con la otra parte. Bueno, es que, querido Mónico, sí, es que realmente los hermanos que se agarran de los verbos como para verlos, o sea, para hacer una teología de un verbo, porque la verdad, eso está mal. Yo sinceramente también lo hice en algún momento, ¿no? Pero está mal. Me di cuenta que está mal, porque eso no existe ni siquiera en el propio idioma español. O sea, a ver, un verbo conjugado en el pasado quiere decir que es una acción del pasado, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en eso. Pero no necesariamente algo que yo conjugué en el pasado, no necesariamente quiere decir que eso no pueda cambiar. Ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, yo fui, vamos a decirlo así, ¿no? Fui titulado. Yo fui titulado cuando me gradué. Eso es pasado. Incluso hasta perfecto. Yo fui titulado cuando me gradué. Un pasado perfecto, ¿verdad? Pero eso quiere decir que a mí no me pueden quitar el título. ¿Me pueden quitar el título? Y yo mañana puedo no ser una persona titulada. ¿Por qué? Porque el título que yo recibí en el pasado me lo pueden quitar en el futuro. Entonces, el hecho de que en algún versículo se nos diga que Dios nos salvó en tiempo pasado, no quiere decir que mañana nosotros no estemos en una condición de perdidos nuevamente.
Es que no necesariamente una cosa significa lo otro. O sea, el hecho de que Dios nos haya salvado en el pasado de nuestra condición no quiere decir que si nosotros no velamos por nuestra salvación, no caigamos de la gracia de Dios. O sea, hay muchas cosas que nosotros en el propio idioma español conjugamos como un perfecto en el pasado, pero que puede cambiar en el futuro. Y eso todo el mundo lo sabe. ¿Por qué tiene que ser diferente con los verbos pasados de la Biblia? Eso es algo que he notado mucho de estos hermanitos calvinistas que se enfocan solamente en lo que es la morfología, lo que es la gramática, como que olvidan el contexto, el macro, lo que son el contexto bíblico, como que lo olvidan, no sé, se enfoca solamente en la palabra y no ve lo otro. Por lo menos yo lo veo de esa forma. No sé si ustedes tienen esa misma apreciación. Por lo menos conozco de uno que no voy a mencionar el nombre porque yo no quiero que el hermano José Garro se meta en lío por mencionar el nombre aquí, pero es uno que es bien, que yo siempre lo he categorizado, y esto es algo que yo siempre le he dicho, que es una persona deshonesta, que tiene un canal por ahí que se llama, a ver cómo se llama más o menos, se llama Biblia en Descontexto, algo así se llama. Ustedes saben de quién estoy hablando. Pues tiende a quedarse solamente en la gramática, pero se olvida del macro, o sea, del contexto macro. Pero bueno. Por eso, pero fuimos salvados, pero no dice la Biblia, ok, fuiste salvado, pero de ahí no te preocupes, ya no te preocupes más. La Biblia no dice, ahí te quedas. La Biblia no dice eso. Al contrario. Y de hecho acaba de decir Luis algo muy interesante de la gracia. La Biblia, hay un ejemplo de gente que cayó en la gracia, Gálatas 5:4, cayó de la gracia. No, es que ellos cayeron de la gracia, pero porque se volvían al judaísmo. Pero cayeron de la gracia, por el motivo que sea. Pero apostasía, es ¿qué peor caso que la apostasía. Es una apostasía. O sea, renegaron de la fe. Cayeron de la gracia. Bien. Vamos a escuchar esta parte de los hermanitos aquí, en el cual comienzan a hablar, porque yo utilizo una palabra que obviamente no se oye mucho normalmente, hablando de que los calvinistas no creen que en la justificación haya un cambio ontológico en el ser mismo, y verán cómo ellos confunden la santificación con lo que yo estoy hablando de la justificación, y es normal que lo confundan porque no se desliga, o sea, la Iglesia Católica no puede desligar lo que es la justificación de la santificación, pero ellos sí lo desligan, pero lo unen otra vez cuando les conviene. ¿Okay? Ellos están así, o sea, los desligan, los unen otra vez, los desligan, los unen otra vez. Nosotros no, en ningún momento los desligamos. Aunque son palabras distintas, tienen significados distintos, pero no se desligan. Muy bien, vamos a escuchar. Ahora, ontológico, ¿ya? Y aquí en el canal de Peso la Verdad nos dejamos a las personas sin conocer lo que significan las palabras. Qué bien. Bueno, ontológico es la parte de la metafísica. Metafísica es más allá de lo físico. Me explico. Por ejemplo, nosotros en el aspecto físico somos carne, hueso, ¿cierto? Cabello, ¿ya? Pero lo metafísico es más allá de lo físico, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo metafísico se preocupa de las emociones, de la voluntad, de los deseos, ¿ya? Aquello que no es tangible, no es físico, ¿ya? Y la ontología es la parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. En el fondo trata del ser en general, ¿ya? Involucra todo eso, lo que es la ontología. Entonces, cuando Mónico Vázquez, ¿ya? Vamos a traducir a Mónico Vázquez. Cuando él dice no hay cambio intrínseco ontológico, ¿ya? Es lo mismo que estar diciendo no hay cambio esencial en todo el ser, ¿ya? Entonces, Mónico Vázquez dice, ello indica que son una declaración nada más, o sea, una mera imputación. No hay un cambio intrínseco ontológico. Esto ya lo refutamos ya al principio con el sínodo de Dort, ¿se acuerdan? Que lo mostramos, que dice... Bueno, yo todo lo contrario, yo demostré todo lo contrario, pero está bien, vamos a continuar. Dice allí, el sínodo de Dort dice textual que sí genera esto un cambio en el ser por completo, ¿ya? Y que lo va a llevar eventualmente a hacer obras, ¿ya? Entonces, cuando Mónico Vázquez dice que no hay cambio intrínseco ontológico, es lo mismo que la traducción nos dijera que nos está acusando a nosotros de querer vivir como se nos da la gana
o como que nosotros podemos vivir pecando como se nos da la gana, porque como tal ya somos imputados. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy indicando es que no los protestantes no creen que haya un cambio en la justificación intrínseca dentro del ser humano. O sea, no hay una infusión. Y yo voy a dar evidencia de que es así. Que voy a dar evidencia de que eso es lo que creen. ¿Ok? ¿Qué es lo que se llama? Es lo que se llama una justificación extranos, fuera de la persona, no interna. ¿Ok? Ya somos justificados. Acabamos de rever Romanos 5:9 y el otro texto anterior, que nosotros ya estamos justificados. Bueno, ellos continúan hablando y se tardan un poquito en llegar ahí. Vamos a buscar a lo que vamos. Por aquí. No sé si Luis quiere agregar algo sobre esto que nos está diciendo Mónico. Bueno, es que es bastante contradictorio todo, ¿no? Y acá entramos en un tema bastante polémico, que por supuesto necesitaríamos muchos videos para hablarlo. Porque sí, ellos creen en un cambio ontológico. De hecho, el calvinismo es el que más énfasis hacen en el cambio ontológico, porque ellos creen que para que la persona se arrepienta, para que la persona acepte el evangelio, para que la persona se convierta, primero tiene que ser regenerado. Entonces, para ser regenerado, para ellos tiene que suceder algo, un cambio en el ser. Entonces podríamos decir que ontológicamente hay un cambio en el ser. Eso según la teología calvinista. Pero esto entraría en contradicciones con otros puntos, ¿verdad? Que sería difícil ahora de tocarlo y lamentablemente cuando uno toca algo así sin profundizar, sin tiempo, siempre ellos están ahí siempre expectante para tomar porción de nuestros videos y hacer una caricatura de algo que nosotros de repente no tenemos tiempo para explicarlo. Pero es que entra, este cambio ontológico que ellos sostienen, entra muchas veces en contradicción con otros puntos. Por ejemplo, si este cambio ontológico que ellos dicen que es el cambio de la persona, donde la persona ahora puede responder a Dios, puede ser obediente, puede practicar la verdad, la justicia, porque hubo un cambio ontológico en él, si este cambio se da así a rajatabla, ¿por qué es que después dicen que el cristiano puede incluso hasta caer en pecado, puede pecar, puede cometer pecados graves, porque no necesariamente los libra del pecado? O sea, entonces, como que hay algunas cuestiones como que no hay ¿cómo te puedo decir? Una cierta coherencia entre un punto y otro dentro de la misma teología. Pero faltaría tiempo para poder desarrollar sobre este tema, ¿no? Sí, no, el tema es más profundo de lo que se está cogiendo, pues se está cogiendo algo por encima. Pero yo lo que quiero es evidenciar cómo ellos no creen, en cuestión de la regeneración, ellos sí creen que hay una regeneración y sí que hay una santificación y que eso conlleva un cambio interno, claro que sí. Pero en la cuestión de la justificación, ellos dicen que no hay ninguno. Ellos dicen que es externo y eso lo vamos a evidenciar ahora. ¿Dónde está? Aquí. Recuerden dejar su like, hermanos, compartir este video en sus redes, recomienden el video, recomienden el canal. Bueno, ponga la captura, hermanito, para que... Perfecto, vamos allá. Augusto Strong, que es un libro de teología sistemática, mira qué interesante lo que dice. Dice, ese acto inicial de Dios por el cual, a causa de Cristo, a quien el pecador está unido por la fe, declara que el pecador ya no está expuesto a la pena de la ley, sino que es restaurado a su favor. La justificación es la inversión de la actitud de Dios hacia el pecador, debido a la nueva relación del pecador con Cristo. Dios condenó, ahora absuelve. Él repelió, ahora admite estar a favor.
La justificación así definida es, por lo tanto, un acto declarativo, a diferencia de un acto eficiente. ¿Ves lo que le dice aquí? Un acto de Dios externo al pecador, a diferencia de un acto dentro de la naturaleza del pecador y que cambia esa naturaleza. Un acto judicial, a diferencia de un acto soberano. Un acto basado y que lógicamente presupone la unión del pecador con Cristo, a diferencia de un acto que causa y es seguido por esa unión con Cristo. O sea, este libro que ellos tienen de teología sistemática está indicando de que esa justificación es externa, no hay un cambio interno de la naturaleza misma, mientras nosotros sí creemos que esa justificación perdona en sí el pecado, limpia, va limpiando a esa persona y lo convierte en criatura nueva. El problema es que ellos creen que hay una regeneración primero, nosotros creemos que la justificación es primero, si no me acuerdo. O está a la misma vez, o sea, justificación, regeneración y santificación. Eso ocurre en el mismo momento, ellos no. Y esto es lo que yo me refería. O sea, este erudito me está dando la razón. Ellos dicen que es externa. Vamos a poner el ejemplo que el hermano Segarro estaba hablando, que el mismo Martín Lutero había dicho anteriormente. Martín Lutero decía que el hombre es envuelto en lo que es la nieve, que es la gracia. Y el hombre es el estiércol. En otras palabras, señores, no es que tú cambias el estiércol y convierte con algo nuevo, totalmente no. Es que sigue siendo un estiércol, pero tienes una capa de nieve afuera externa, lo cual te hace una apariencia de blancura, pero sigue siendo un estiércol adentro. De eso es lo que se trata. No hay un cambio interno en la persona. Hermano Luis, ¿querías decir algo? Con los respetos que dice Augusto Strong. Claro, Augustus está tocando la postura de Lutero, ¿no? Sobre cómo ve la justificación, ¿no? Como algo que cubre, pero no cambia. Por eso te digo que el concepto calvinista entra en contradicción con el concepto luterano. Uh-huh. Y a eso es lo que yo me refería, ¿no? Que de alguna manera, si hay un cambio ontológico, como dicen, ¿por qué entonces se tiene que cubrir al pecador si en realidad el pecador cambió? ¿Dónde está la depravación total? Porque si supuestamente siguen depravados totalmente. Esas son las contradicciones. Sí, exacto. Es complicado porque hay varias teorías, pero igual de todas formas la contradicción está. O sea, si el hombre es cambiado, es un ser nuevo, ya purificado y santificado, Dios no tiene la necesidad de cubrirlo con algo para no ver la inmundicia, porque ya el hombre no es una inmundicia. ¿No? Porque cambió, ontológicamente cambió. Y si cambió, entonces ¿para qué lo va a cubrir? Es correcto. ¿Entendés? Si pasó a ser un ser nuevo, pasó a ser un ser santo, pasó a ser un ser puro, ¿por qué Dios tiene la necesidad de cubrirlo para no verlo? De hecho, la predicación del evangélico es eso. Cuando Dios te ve, no te ve a ti, sino ve a Cristo. Cuando Dios te ve a ti, no ve el pecador que eres, no ve la inmundicia que eres, sino que ve a Cristo. ¿Y qué pasó con el cambio ontológico? ¿No es que Dios te hizo nuevo, un ser puro, un ser santo? Ahora resulta que no. Ahora resulta que sigue siendo la misma inmundicia de siempre y por eso Dios tiene que cubrirte con Cristo para ver a Cristo y no ver la inmundicia que eres. ¿Ves que es contradictorio, no? Sí, obviamente lo vemos así, que es contradictorio. Pero mira, vamos a checar otro erudito. Qué interesante lo que dice este otro erudito. Charles Hodge, en la teología sistemática también dice: la justificación no produce ningún cambio subjetivo
En la filosofía, esa palabra subjetivo es del sujeto en cuanto a ser que piensa o actúa. O sea, no produce ningún cambio subjetivo en la persona justificada. No efectúa un cambio de carácter, haciendo buenos o malos, a los malos, santos a los impíos. Eso se hace en la regeneración y santificación. ¿Ven? Ellos separan. Es un acto forense o judicial. Es un acto declarativo en el que Dios declara justo al pecador. Pero es que la Biblia no me presenta eso así. Yo les tengo una pregunta aquí, porque si lo que enseña el calvinismo o algunas personas de ellos es que el cambio es solo externo, entonces significa que están limitando el poder de Dios. Me parece, ¿no? No, es que, a ver, si ellos dicen que hay un cambio que es solamente externo, ¿cómo dijiste? ¿Externo o interno? Externo, solo externo, estarían limitando el poder de Dios, me parece. Pero es que no, o sea, ya sería contradictorio, ¿no? Si dijeran que hay un cambio solamente externo, es contradictorio, porque ningún cambio externo se puede dar si no hay un cambio interno. Nosotros lo sabemos. Claro, porque lo externo, para todo filósofo, o sea, fuera de la religión, hasta para la psicología, todo cambio externo se debe a un cambio interno. Para los psicólogos es así, para los filósofos también. Por ejemplo, si yo mañana aparezco todo musculoso, ¿no? Todo cuadrado ahí, como dicen acá, ¿no? Es porque empecé a ir a un gimnasio, estoy dándole duro acá le decimos hacer fierro, que es hacer pesa, ¿no? Es hacer pesa. Bueno, tuve un cambio externo, pero ese cambio externo se dio porque yo tuve un cambio interno, en la mente, en la voluntad. Tuve una decisión que internamente me llevó a tener un cambio externo. O sea, primero hubo un cambio de mente. Entonces, sería muy contradictorio que se hable de un cambio externo que no afecte lo interno. Eso, o sea, es incoherente, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver otro más para que tú veas qué interesante. Guillermo Marshner dice: la Iglesia Católica sostiene que la fe en Jesucristo no es fe salvadora a menos que dé fruto en buenas obras. Viceversa, la Iglesia sostiene que tales obras están tan íntimamente unidas a la fe que sin ellas es imposible que el creyente crezca o persevere en su fe. De esta manera, las buenas obras son necesarias para la salvación. La mayoría de los protestantes se sienten incómodos con tal declaración. Sin negar la importancia de las buenas obras, los protestantes tienden a verlas como síntomas de lo único necesario más que como necesidades por derecho propio. Para Lutero, las buenas obras eran simplemente síntomas de una fe confiada. Para Calvino, eran síntomas de una gracia irresistible. Pocos protestantes de hoy están familiarizados con los detalles del pensamiento personal de Lutero o Calvino. Lo que han heredado de estos grandes antepasados es más bien una orientación general cuyo núcleo es la convicción de que, según San Pablo, somos justificados sola fide, o sea, solo por la fe, o sola gracia, solo por la gracia, entendiendo ambas fórmulas como excluir cualquier papel esencial de las buenas obras. Y esto es lo que ellos indican mayormente de lo que es la sola fe en cuanto a la justificación. ¿Alguien quiere decir algo más sobre esto? Adelante, Luis. Estamos hablando acá sobre el teólogo ¿no? Marshner. Guillermo Marshner. Ahí va, exactamente. Es que hoy por hoy nosotros estamos viendo muchos teólogos protestantes que van modificando incluso el concepto de Lutero, lo van modificando y lo van adaptando. De hecho, todos sabemos que en 1999 hubo una declaración conjunta sobre la justificación y muchos luteranos, o sea, la Federación Luterana y reformados, estuvieron de acuerdo en esa declaración conjunta, porque entienden que hay cosas que tienen que cambiar en la comprensión de la justificación.
se dan cuenta que hay incongruencias, se dan cuenta. E incluso, como dice bien él, muchos protestantes se van a sentir incómodos. Cuando hay debates sobre la justificación, el protestante muchas veces se siente incómodo cuando nosotros hablamos sobre la relación entre la fe y las obras. ¿Por qué es tan incómodo para el protestante hablar sobre la fe y las obras? Porque ellos, de alguna manera, en una parte dicen, las obras son productos de la fe. La fe produce las obras. Entonces vos decís, bueno, si la fe produce las obras, entonces ¿por qué insistís a los cristianos de fe a que hagan buenas obras? ¿Por qué el pastor tiene que exhortarlos? ¿Por qué el pastor les tiene que pedir que se esfuercen? ¿Por qué el pastor le dice no se vayan a olvidar? Hermanos, esfuércense, no se olviden de hacer esto, no se olviden de hacer aquello. ¿Cómo? No se olviden del diezmo, algunos. Lo mismo que decía el Sínodo de Dort, lo que yo leí del Sínodo de Dort. Lo voy a leer un momentito rapidito. Pero aquí me entra otra interrogante. Porque eso sería una verdad a medias, que la fe produce obras. Porque en realidad lo que dice la Biblia es que somos justificados juntas, las dos. Pero aquí un cuestionamiento clásico es, entonces, ¿qué pasa con un no creyente o un ateo que hace cosas buenas? No hubo una fe que le produjo esas obras buenas, o no sé qué opinan ustedes. Claro, mira, yo creo que, mira, es verdad que la fe produce obras, pero no produce por sí misma, o sea, no sola. Tiene que haber una sinergia, ¿no? Un sinergismo. Es como, por ejemplo, vamos a hacerlo así para que quede más sencillo. Voy a poner un ejemplo cotidiano, o sea, cosas que de repente la gente acostumbra a escuchar, ¿no? Y dicen, bueno, la necesidad hace que la gente cometa delitos. La pregunta es, si la necesidad hace que la gente cometa delitos, ¿nosotros podemos decir que todos los que tienen necesidad cometen delitos? No. No todos los que tienen necesidad cometen delitos. Entonces, ni todos los que cometen delitos tienen necesidad. Exacto. Entonces, no quiere decir que la necesidad te haga hacer delitos, ni que, por ejemplo, la depresión te lleve al suicidio. Dicen, la depresión produce suicidio. No. La depresión es una de las causas, pero no siempre. O sea, puede haber de fondo una depresión, puede haber de fondo una necesidad para un delito, puede haber de fondo muchas causas. Entonces, la fe viene a ser como un sentimiento, ¿no? Yo creo, tengo una certeza en mi interior, pero si yo no colaboro con mi voluntad, si yo no pongo de mi parte, va a quedar en un sentimiento, punto. No va a pasar de un sentimiento, no va a pasar de una certeza que queda en el interior y que no lo llevé al exterior. Tenemos que nosotros producir, es como por ejemplo, a ver, yo puedo tener hambre y no comer, ¿verdad? Yo puedo tener hambre y no comer, pero puedo tener hambre y saciar el hambre. Claro. Entonces, yo soy el que tomo la decisión si seguirle la corriente a lo que siento. ¿Siento hambre? ¿Qué hago? A pesar de tener hambre, ¿me abstengo o como? Bueno, yo tengo fe en Dios y Dios me pide que yo haga ciertas obras. ¿Las hago o no las hago? Ya es una decisión mía. La fe no va a tomar la decisión por mí. La fe no me maneja como un títere. Ahí está el problema creo que una mala visión sobre lo que es la fe y creer en Dios, ¿no? Mira, en el artículo 4, nosotros lo leímos en el último video, ellos dicen así: debido a esto, o sea, a los deseos de la carne y todo, luego dice, no obstante, dado que los convertidos no siempre están del todo activos y motivados por Dios, como para mantenerse en dirección de la gracia en ciertas acciones específicas, por su propia culpa son descarriados por los deseos de la carne y sucumben a ellos. Debido a esto, deben estar siempre en guardia y orar para que no caigan en tentaciones. Si no hacen esto, no solo pueden ser arrastrados por la carne, el mundo y Satanás a cometer pecados, incluso serios y horribles pecados, sino que por el justo permiso de Dios, esto es lo que a mí me sorprendió, pero bueno, algunas veces son así arrastrados
como lo testifican los dolorosos casos de David, Pedro y otros santos que cayeron en pecado, como narra la Escritura. Ellos pero bueno. De hecho, nada más a lo que decía Luis, quiero agregar que la Biblia siempre dice que vamos a ser juzgados por las obras. Apocalipsis 20:12, Romanos 2:6. Exacto. Entonces, ahora, vos no te cuenta, mira, este comentario, la sola fe va en contra del libre albedrío. Le dio en el clavo. Miren, para la teología reformada se dice, siguiendo el pensamiento de San Agustín, que cuando una persona es regenerada, recobra la potestad del libre albedrío. Ahora sí, es libre, tiene un libre albedrío totalmente, podemos decir que pleno. Antes tenía libre albedrío, pero limitado por la consecuencia del pecado, la caída y todas esas cuestiones, por la total depravación. Pero cuando es regenerado, recobra ese libre albedrío y pasaría a ser como el Adán antes del pecado, dice el calvinista. Ahora una pregunta, si el hombre pasa a ser un Adán antes del pecado, ¿cómo es que Adán llegó a pecar? Porque, ¿te das cuenta? A ver, si el hecho de yo ser un Adán antes del pecado, eso me va a librar de no apostatar, de no pecar, o sea, de dominarme, ¿cómo es que Adán, estando en su pleno libre albedrío, pecó? ¿Cómo llegó a pecar? Ahora, si Adán, estando en su pleno libre albedrío, llegó a pecar, llegó a desobedecer, la pregunta es, yo cuando recobro esa plenitud y paso a ser como el primer Adán antes de pecar, ¿también podré pecar como ese Adán que, estando en su plenitud, después pecó? ¿Podré volver a pecar así? ¿Podré caer como cayó Adán o no? ¿O soy o no soy como ese Adán? Ese es el asunto, hermano. Ese es el asunto, porque ellos aquí, en este video que están haciendo, ellos como que descartan la voluntad del hombre. O sea, como que la voluntad del hombre no sirve. O sea, la responsabilidad. La responsabilidad. Lo que yo malo veo del calvinismo es, o lo que les falta es entender que Dios no exime de responsabilidad al hombre. No lo exime de responsabilidad. Ese es el detalle. Hay un comentario muy gracioso aquí, lo que decía Luis, dice, Adán antes del pecado, cuando no tenía Eva, dice. Me hizo gracia. Es fuerte. Humor, está simpático el comentario. Sí. Pero sí. No, pero mira, el calvinista cree que el hombre es responsable y que Dios hace responsable al hombre. El problema es que no es congruente. Ese es el punto. O sea, pero fíjate, hermano Luis, yo por lo menos yo he escuchado, sí, Dios es, o sea, el hombre se hace responsable, pero es antes de que es llamado. O sea, el hombre es responsable antes. O sea, ya que cuando eres llamado y eres elegido, ahí pues está la gracia irresistible, y no vas a caer, no pecas. Incluso algunos dicen que no pecas. O sea, te lo digo porque yo he hablado con ellos y me dicen así mismo. No, es que el que elegido no peca. Y yo, caramba. Sí, por eso te digo, eso ya es una apreciación personal, ¿no? Yo no lo he leído nunca en un libro de teología. O sea, en los libros de teologías siempre vamos a encontrar que el cristiano sí peca, en cualquier libro de calvinista, etc. Ahora, lo que pasa es que como muchas veces no es tan congruente, las personas que leen y no profundizan se confunden más. Si los propios libros de teología tienen incongruencia, entonces, ¿cómo será la incongruencia en aquellos que ni siquiera manejan la propia teología? Imagínate, ¿no? Si nosotros encontramos esas incongruencias en los propios libros de teología. Porque vos decís, a ver, Dios hace responsable al hombre, ¿no? El calvinista dice, el hombre es responsable, Dios lo hace responsable del pecado. Ok, pero ¿cómo Dios lo puede hacer responsable de algo que el hombre en realidad
no puede rechazar, no puede quitarse, no puede desligarse de eso, por más que quiera, al menos que sea elegido. ¿Entendés? Es como decir, tenés un perro y lo vas a culpar por ladrar. Sí, obviamente. Vamos a ir terminando. Yo sé que nos extendimos un poquito. Todavía nos falta, créeme. Yo tengo más material. Yo nada más quiero agregar algo a lo que están diciendo ustedes, porque pues, si a esas vamos, yo no creo que un protestante en sus 5 sentidos vaya a negar que San Pablo después de converso era salvo, o los calvinistas digan que era elegido, o digan que él era Adán antes de pecar. Y sin embargo, ese cristiano convertido salvo, San Pablo decía en Romanos 7, el mal que no quiero se lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese salvo, elegido, como ustedes lo quieran llamar, Adán antes de pecar, decía en 1 Timoteo 1:15, de los pecadores yo soy el primero. Definitivamente San Pablo no era calvinista. Adelante, Mónica. Para poder dar el ejemplo y podernos retirar ya, porque ya llevamos 1 hora y media, no quiero extenderme 2 horas. Quiero poner en gráfica lo que estábamos diciendo y lo que estaba evidenciando con respecto a la teología protestante. Póngame la captura, hermano, para ponerlo. Miren, obviamente eso fueron unas láminas que conseguí, así que me perdonan los dibujitos, pero bueno. Vamos a ver dónde está. No, esto no es. Recuerden dejar su like y compartir este video, hermanos, y gracias, ya casi vamos cerrando. Si ustedes ven, esto es lo que ellos creen que es el hombre. Alguien sucio, que pues incapaz de quitarse esas manchas que tiene encima. Entonces viene el Señor Jesús con su justicia, lo cubre, pero todavía sigue sucio por dentro. ¿Entiende? Entonces, cuando pasa por el frente de los ojos de Dios, lo que ve es la justicia de Jesús. No ve a la persona sucia. O sea, en este caso, la suciedad me refiero al pecado. La Biblia no me presenta eso así. Incluso los padres de la iglesia tampoco lo presentan así. Y la iglesia católica tampoco lo presenta así. La iglesia católica lo presenta de esta forma. Hay una infusión del Espíritu, va lavando a la persona del pecado, y al final de nuestros días ocurre lo que dice en Apocalipsis 3:15, nos dan vestiduras blancas. O sea, no ve no ve a nosotros como justos delante de Dios. ¿Por qué? Todo por la gracia de Dios. Si ustedes ven, es la misma gracia de Cristo la que nos va limpiando, la que nos va quitando esas manchas del pecado. Por eso es que es un proceso. Por eso es que hay una justificación progresiva y una justificación final. En la justificación final tenemos la recompensa, que es la plenitud de la santidad o de la perfección completa, que es lo que significa aquí el vestido blanco. Y en ese caso, somos justos. No es que ve la justicia de Jesús o Jesús o engañamos a los ojos del Padre para que vea a la justicia de Cristo en vez de una que ya fue infundida en nuestros corazones. Entonces, si la gráfica yo creo que está bastante bien. No sé si con eso se explicó. ¿Qué usted cree esas gráficas? ¿Se ven bastante bien así o no, hermano Luis? ¿Podrías poner la anterior? La imagen anterior. La anterior era pone la justicia, pero siguen sucios. Exactamente. Esto es un problema que los protestantes, hoy por hoy, los teólogos, tratan de rechazar. Correcto. Porque por la falta de coherencia con las escrituras, ¿no? Entonces, por eso es que en la declaración conjunta que hubo en 1999, la Federación Mundial de Luteranos, 90.000 reformados entre presbiterianos y anglicanos, estuvieron de acuerdo de que tienen muchos aspectos que modificar en la justificación solo por fe. Y esto es uno de esos. Esto es uno de los problemas que ellos tienen que solucionar. Por eso es que ellos se sienten incómodos a la hora de tocar ciertos aspectos teológicos sobre la justificación solo por fe.
Nada como la doctrina de la bendita Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Completa. Claro. Y justa. Es que, mira, sinceramente, yo, como ex protestante, lo que puedo decir es que el protestantismo serio va a llegar a las conclusiones del catolicismo y se va a hacer católico. ¿Por qué? Porque ellos están como, a ver, básicamente ellos retrocedieron en el tiempo. Y ellos van descubriendo lo que la Iglesia Católica ya descubrió hace 2000 años atrás. ¿Entendés? O sea, ellos van descubriendo lo que ya está descubierto. El agua tibia. Están descubriendo el agua tibia. Exacto. Entonces hay que dejarlos, que sigan sus estudios, sus procesos, que van a ver cómo van a ir aceptando las ideas católicas. Y de hecho, cada vez más los protestantes se acercan al catolicismo. Los históricos, ¿no? Los serios. Los que buscan la verdad. Los que buscan la verdad. Se van acercando al catolicismo. Cada día son más parecidos a los católicos. ¿Por qué? Porque reconocen. Antes la mayoría negaban a la Theotokos. Hoy se la pasan defendiendo a la Theotokos. ¿Pero por qué? La madre de Dios. Porque saben que hay una cristología detrás. Que Claro. la Iglesia Católica no se lo sacó de la manga. Así es. Así es. Vamos a dejarlo hasta aquí. Para el próximo vamos a hablar de un temita que ellos lo tocan por encima, yo voy a tocar por encimita, yo no voy a profundizar mucho, que es lo que se llama no sé si está bien dicha la palabra, pero que se llama redención penal, si no me acuerdo. Creo que se llama, o la teología de la sustitución penal, si no me acuerdo. Se llama sustitución penal. Sí, de la sustitución penal. Va a haber una diferencia en ellos. Lo que van a decir, ellos van a decir algo a lo que la Biblia nos presenta y lo que la Iglesia Católica siempre ha creído con respecto a lo que Cristo hizo en la cruz. Ellos creen una cosa, nosotros creemos otra. Esto es lo que estamos tocando, señores. Es lo que se llama el ombligo de lo que causó la reforma. O sea, lo que más adelante N.T. Wright, Barclay, Alistair McGrath y todos han dicho que una innovación teológica. O sea, ellos han caído en una innovación teológica mientras nosotros nos hemos mantenido en lo que es la ortodoxia. Exacto. Ellos cometen lo que le llaman un novus teológico. Novus teológico. Y eso lo vamos a ver más adelante y vamos a tocarlo a ver si llegamos, si Dios permite, a los puntos que el hermano, hablaron también del hermano Luis Lisboa en el video. Así que vamos a ver. ¿En serio? Sí, en serio. Sí, hermano. No. Por eso yo le invito a los hermanos, aquí en la descripción les dejé el programa original, Se pierde la salvación, el anterior, y de los tres hablaron, de mí, de Mónico y de usted. Ellos nos refutaron, supuestamente, ¿verdad? Yo quiero agradecerle muchísimo a Mónico, a Luis, por su excelente exposición, por enseñarnos mucho, por estar aquí en el canal de este servidor. De verdad que se les agradece mucho. Yo le digo a los católicos, estos programas son excelentes por la gloria de Dios y gracias a Mónico y a Luis. De verdad que aquí se aprende muchísimo. Amén. Ojalá que aprovechen estos programas, ayuden a este canal, dejen su like, comparten los videos. Mónico, yo sé que lo va a subir a Huella Católica en estos días, y Luis, si gusta subirlo a su canal, también, hermanitos. Sí, lo tengo que subir. Yo tengo mi canal ahí, parece una tuna del desierto porque ya ni lo asisto casi. Pero... ¿Cómo se llama su canal? ¿Eh? ¿Cómo se llama su canal, Luis? En pos de la verdad. En pos de la verdad, del hermano Luis Lisboa, y ya ustedes conocen también Huella Católica. Bueno, hermanitos, nuevamente agradecerles, que Dios me los bendiga, dejen su like, compartan este video, y si Dios lo permite, pues creo que seguiremos tocando este tema tan interesante. Amén. Y tan bonito. Y bueno, hermanitos, entonces será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y nos vemos. Amén. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica. Hola mis hermanos, qué alegría poderles saludar, soy el Padre Luis Toro. Necesito escuchar Huella Católica
Manuel Martínez. El Dios de los cielos les bendiga y les guarde, sigan adelante. La palabra de Dios nos ilumina, el camino a seguir en medio de tantas tinieblas que les rodean.